Si no importa la iglesia que dicen ellos que vayas, lo importante es que lo hagas de corazón, es muy peligrosa porque la persona puede caer en, por ejemplo, en grupos denominacionales que le pueden hacer daño. Hay grupos que pueden dañar. Ustedes, la noticia que tenemos últimamente de la denominación Luz del Mundo, hace poco ustedes saben que su apóstol fue encarcelado allá en Estados Unidos acusado con mucho fundamento por abuso de menores y de mujeres también. Y hace poquito, unos días, vio la noticia que fue apresada también su mamá y algunos parientes que estaban pues como socios ayudándole precisamente para que él tuviera esos abusos. Todo eso está ahí en las noticias. Tenemos ejemplos, como médico lo hemos vivido, yo lo he vivido mucho, de gente muy enferma que puede recibir un tratamiento médico y grupos muy radicales pentecostales que enseñan que la persona no debe acudir a los médicos, que si tiene fe, entonces con la fe se va a curar. Usted recordará tal vez mi hermano Alejandro, que ahí cerca de la casa donde vive, había un pastor y su hija, tenía una hija discapacitada, ¿verdad? Que no caminaba, ¿verdad? Y que le ofrecían el gobierno tratamiento gratuito de operarla y que pues la niña podría volver a caminar. Y él siempre se negó porque dijo, Dios la va a curar, Dios va a hacer el milagro de curarla. ¿Sí recuerda eso, verdad? Y esa niña llegó a grande así. Y le decíamos, bueno, Dios te está poniendo los medios. Dios te está poniendo los medios, así es. Pero nunca aceptó. Y enseñaban a sus fieles que no aceptaran tratamientos médicos, sino que con fe, solo orando, y si no se aliviaban es porque no tenían fe. Si usted no se cura de la diabetes es porque no tiene fe. Si no se cura de un cáncer es porque no tiene fe. Pues imagínense. Dios ha puesto, en su infinita sabiduría, Dios puso las enfermedades para que de algún modo nosotros termináramos nuestra carrera aquí. ¿Sí? Ahí están las enfermedades, desde principios de la humanidad, ¿verdad? Siempre han existido. Entonces, otro grupo, ustedes saben, que prohíbe las transfusiones de sangre, y personas que podían salvar la vida de ellos mismos o de sus hijos, y hay gente que ha fallecido por negarse a las transfusiones sanguíneas. ¿Sí? Eso por poner algunos ejemplos extremos, pero hay mucho más, ¿sí, hermana? Sí, hermano, yo, hijo de mi prima, que se enfermó y fue al hospital, inmediatamente llegó todo el grupo. Ahí está el cuidado que no le pusieran sangre. Sí, así es, eso es muy típico. Entonces, hay ideas, por ejemplo, nos presentaba ideas de cómo nos decía nuestra visitante Perla, de su familiar, ¿verdad? De que por creer en la predestinación, la doctrina de la predestinación, dijo, pues entonces, ¿yo para qué me esfuerzo si yo ya estoy perdido? Bueno, pues yo ya voy a vivir como yo quiero, no hago cambios, no hago arreglos, ¿verdad? Vea, o sea, no es así de que no importa a la iglesia que vayas con tal que lo hagas de corazón. Usted puede ser una persona muy buena, usted puede ser una persona de muy buen corazón, pero eso lo puede poner en una situación muy difícil, en una situación muy peligrosa lo puede poner, porque se pueden dar enseñanzas ajenas a las Sagradas Escrituras que lo alejan, y sobre todo que lo van a alejar del camino de la salvación. Eso es lo más importante todavía, ¿verdad? ¿Sí, hermana Eunice? Sí, como corriente ideológica, los grupos tienen sus tendencias, ¿verdad?, a hacer sí. cosas. Pero también hay tendencias de las personas que están dirigiendo. También. Que también son perjudiciales. O sea, a veces no es la corriente religiosa, es la persona. La sí. que está al mando, ¿verdad? Que sí. tiene el poder en una sola persona y también perjudica. También eso puede ser muy dañino, claro.
Y eso puede aparecer en cualquier lugar, cualquier grupo. Bueno, Benito. Hermano, uno como cristiano está expuesto a las malas, vamos a decir, a las brujerías. No, claro que no. La brujería no tiene ningún poder. Ningún poder tiene, más que en el que cree en ella. Okay. Porque hay personas que supuestamente han estado enfermas, Sí. brujería, y van, se atienden. Ya no. Sí. Y yo le pongo otro caso. Los médicos ni siquiera ocupamos brujería ni medicamentos a veces para curar a una persona. Basta con que le demos unos chochitos de azúcar y que le digamos que es una medicina bien poderosa y la persona se alivia. Si no tiene usted un ibuprofeno y un paracetamol y un niño trae dolor de cabeza, usted le da un chochito, le dice, esta es una medicina muy poderosa para el dolor de cabeza. El niño lo cree, se la toma y se le quita el dolor de cabeza. Entonces hay muchas cosas que el médico también puede hacer sin ser brujo. A veces le dicen, bueno, parece brujo al médico, ¿verdad? Porque algunos han dicho, oiga, nomás con verlo al médico ya me siento bien. ¿Por qué? Por la confianza que le tiene al médico. Entonces el poder que tiene la sugestión, la mente humana es muy, muy, muy grande. Si una persona va con un brujo y ella cree que lo va a curar y va con... No dudo que haya enfermedades, pero no creo que un brujo vaya a curarle un cáncer, por más brujo que sea. No, yo me refiero a enfermedades que ellos ponen. Nada, que producen, que ellos hagan algún mal. Amarres. Tampoco, ni amarres ni desamarres. No tiene ningún poder, ¿sí, Perla? Yo digo, para el pueblo que no es creyente puede que sí, ¿no? Porque estamos con esas armas en abrigo y lo vimos en Sí. todo, ¿no? Tú has puesto un cerco de protección Claro. alrededor de él. Sí, pero hay que tener en cuenta, el brujo en realidad no tiene poder. El brujo no tiene poder, hermanos. Eso tenemos que entenderlo bien, no hay que tenerle miedo a los brujos, ¿sí? Porque el brujo no tiene ningún poder, realmente. Noemí y luego Unice. No existe la brujería. ¿Mande? Como tal, no hay una brujería así que tenga el poder. No existe, o sea, uno mismo, No. la persona se lo... Los brujos que antiguamente han podido hacer algo ha sido mediante filtros de plantas y con eso han podido provocar psicosis en las personas, alteraciones mentales. Usted sabe que hay hongos alucinógenos, que hay hierbas que contienen, por ejemplo, cocaína, que hay hierbas de donde sacan la heroína, la amapola. Entonces, si se usan algunos y se la dan en un remedio y lo enferma, ahí sí no dudo que lo puedan hacer, ¿eh? Si el brujo le da, mira, ponle estas gotitas ahí en la comida y se va a trastornar, lo vas a enfermar. No lo dudo, porque hay plantas que pueden producir ese efecto, ¿sí? Y de ahí sacan las drogas, la heroína, cocaína y muchas drogas de hoy en día. Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Hasta matar a una persona. Entonces no dudo que un brujo que conozca algunas plantas pueda, pero no por una influencia mágica, sino porque tiene un fármaco de las plantas. Bueno, decía mi hermano, porque mi hermano eso era. Sí, me acuerdo que usted me lo platicó. Él decía que primeramente entra la fobia. Tú conoces fobia a la persona y esa persona lo va a seguir manejando. Pues sí, es eso. Él sabía cómo, ¿verdad? Sí, así es, lo manejan, lo manipulan. Así es. Entonces, porque todavía en la actualidad se ha visto cosas de Ah, sí, eso. Claro, yo como le digo a mi esposa, no debemos de creer en eso, aunque lo hayamos vivido en Claro, no, para nada. ¿Para nada, Unice? Sí, eso iba a comentar que como cristianos sabemos que el poder es de Dios y que está a favor de nosotros, porque somos cristianos y le servimos. Entonces el cristiano no debe temer ni objetos, porque a veces les confieren a los objetos también poderes sobrenaturales Sí. que no tienen. Así es. Ni las personas tienen poderes Así es. sobrenaturales.
¿verdad? Así es. Entonces, como cristianos no podemos nosotros estar fomentando, alimentando este tipo de creencias, menos aún tener miedo. Así es. Menos aún tener miedo. Así es en efecto. Y bueno, hablando de las iglesias, denominaciones, hay mucha confusión en el mundo religioso y por eso nosotros cristianos estamos por enseñar, proclamar y hacer que se abandonemos todo tipo de credos, todo tipo de creencias que no sean de la Escritura y volver a la Biblia, volver nuevamente a las Escrituras, basarnos en las Escrituras y no en los credos de una denominación, no en las doctrinas, sino volver a la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia? Y cuando va uno a la Biblia, a lo que enseña, y cuando uno ha conocido otras denominaciones, pues se sorprende. Realmente, me acuerdo que tú, Unice, decías, pues parecía que me abrieran los ojos cuando me empezaron a enseñar los textos bíblicos que yo había visto, pero que no había puesto atención, ¿verdad? Y que conocía porque tú estuviste en la iglesia bautista, metodista, sabática, anduviste por varias, La luz del mundo la vi así de... pasadita. Entonces también Noemí conoció varios, algunos de ustedes, a lo mejor nuestra hermana Isabel, ella conoció la iglesia apostólica y la adventista también. Entonces cuando dejamos los credos, la denominación y todo, y vamos nomás a la Biblia, bueno, entonces ya nos ubicamos en la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles y dejamos fuera todo lo demás. Y eso es lo que vamos a estar revisando, porque es muy importante que nosotros sigamos teniendo esos conceptos claros y si ya los conocemos, que los recordemos, ¿verdad? Eso es muy importante. Vamos a poner aquí, esa es la iglesia del Señor. De esto vamos a ir hablando y hemos hablado aquí. Esto lo vimos la semana pasada, esto también, y vamos a ver que la Biblia habla de una sola iglesia. Y el texto que ustedes conocen muy bien, Mateo 16, 18, es muy claro. Mateo 16, 18. Entonces, sí importa a qué iglesia nosotros, a qué pertenecemos, la iglesia del Señor. Por supuesto que sí importa. 16, 18, en el diálogo que tiene el Señor Jesucristo con el apóstol Pedro, dice aquí en este pasaje, le contesta el Señor Jesucristo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es muy importante en este diálogo que está teniendo ahí con el Señor Jesucristo, porque le pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Cristo? ¿Quiénes dicen que soy yo? Dice, pues uno que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, o algunos otros de los profetas o Jeremías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice el Señor: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él tuvo la revelación, Pedro, de quién era realmente Jesús. Dice, Él te lo reveló. ¿Sí, hermano? Y es aquí en este texto, hermano, donde muchos se equivocan por no leer bien, porque aquí dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, pero él está enseñando que muchos creen que a Pedro le dice: tú eres mi iglesia. Sí, claro, hay confusión. Bueno, muchas personas creen que la roca es Pedro. Sí, así es. Es un texto que utiliza mucho el catolicismo para el papado, ¿verdad? Pero lo que yo quiero aquí enfocar ahorita de este texto es que veamos, aquí yo veo tres cosas que podemos aprender muy importantes sobre la iglesia. La primera, ¿cuántas iglesias dijo Cristo que iba a fundar? Porque habló en singular, ¿verdad? Él dijo, aquí él dice, yo también digo que espero y te edificaré, ¿qué? Mi iglesia, o sea, habló en singular.
una sola iglesia. Dije, si dejamos los credos y dejamos doctrinas y dejamos todo y vamos solo a la Biblia y nos atenemos solo a la Biblia, encontramos que la Biblia dice que Cristo iba a fundar una iglesia, ¿sí? Entonces ahí aprendemos, ese ya es un concepto muy importante, porque si ustedes consultan, inclusive aquí nada más en nuestro México, cuántas denominaciones están registradas como iglesias ante la Secretaría de Gobernación, pues van a encontrar que son más de 1000 como asociaciones religiosas, más de 1000. Pero el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Cristo edificó una iglesia y le hagan como le hagan, siempre Cristo dijo una iglesia. Lo segundo que aprendemos, que también lo enseña aquí, ¿de quién dijo Cristo que es la iglesia? De Él, porque dijo mi iglesia. Entonces no es la iglesia de Martín Lutero, no es la iglesia de Elena G. de White, no es la iglesia de Nazón, no es la iglesia de José Smith, no es la iglesia del cuerpo gobernante, no. O sea, la iglesia dijo Cristo que es mi iglesia. Sí, es de Él, pertenece a Él y es una iglesia. Y lo tercero, ¿cuánto tiempo duraría esa iglesia? Siempre, porque dice, y las puertas del Hades, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, la destrucción, pues el Hades es el lugar donde van las almas de los que mueren. Digo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, o sea, la muerte no, o sea, la iglesia no se acabará. Ustedes saben que hay muchas denominaciones que dicen que la iglesia desapareció en el III o IV siglo y que ahora apareció con su líder allá, ahora en 1920, 1950, empieza que apareció. Entonces, realmente nosotros tenemos que la Escritura nos habla, Mateo 16, 18, entendemos que habla ahí una sola iglesia, la iglesia pertenece a Cristo y la iglesia duraría para siempre. Ahora, históricamente hay evidencias, podemos decir nosotros, que hay evidencias de muchos grupos que fueron denominados herejes, porque se oponían al principal grupo que era la Iglesia Católica. Muchos que quisieron permanecer fieles fueron denominados herejes, y muchos acabaron con ellos, la realidad. Pero siempre ha habido gente que ha estado buscando el cristianismo, siempre hay gente que se ha mantenido aquí en esto. Entonces, tenemos esto, una sola iglesia nos habla la palabra, ¿sí? Y eso es muy importante, ese concepto, porque si usted considera que hay muchas iglesias y que todas son aprobadas por Dios, crean lo que crean, pues unos creen una cosa, otros otra, otras otra, otras otra, y muchas se contradicen entre sí. Entonces, nuestro Dios dice la palabra que es un Dios de orden, es un Dios de razón, un Dios que tiene las enseñanzas muy claras y que dejó ideas muy claras para nosotros, su pueblo, ¿sí? Y también dice la Escritura, por lo tanto, una idea que pone comparadas iguales, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver este pasaje, 1 Corintios 12, del 12 al 27. 1 Corintios 12, del 12 al 27. Sí, hermana Eunice. Pero no sé si sería conveniente decir que Cristo pagó el precio de su iglesia. Así es. Que Él la compró. Claro que sí. Entonces, pues no le puede pertenecer a nadie más que a Cristo. Ni nadie puede iniciar nuevas iglesias. Ese es otro punto importante, ¿verdad? Como Él pagó con su sangre, pues nadie puede iniciar nuevas iglesias. Es decir, yo voy a iniciar la iglesia, se oye muy seguido, no, pues el pastor fulano inició una iglesia en tal, no, y le puso el nombre a él que se le ocurrió, ¿no? Entonces no se puede nada de eso. Es Cristo quien lo pagó, compró con su sangre, es muy acertado.
¿verdad? Y ese es el cuerpo de Cristo. Vamos a leer, les voy a pedir que me ayuden con la lectura, iniciando aquí con Liz, un versículo cada uno, del 12 al 27, ¿verdad? Así que iniciamos. Dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Hermana Carmelita. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. José, el 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? José, el 18. ¿En qué número es? 1 Corintios 12. Perla. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Muy bien, allá. Si todos fueran miembros, ¿dónde estaría el cuerpo? Sí, adelante, Manuel. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El 20 también léalo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Muy bien, hermana Ángeles. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de nosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos dignamente, y los que de nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Hermana Noemí. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordena el cuerpo. Hasta ahí. Dando más abundante honra al que le faltaba. 25, Liz. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy bien. Bueno, está muy interesante el texto porque tiene muchas enseñanzas. Quisiera ustedes que me ayudaran ahí. ¿Qué enseñanza encuentran aquí sobre la iglesia en esto? A ver, pueden opinar. ¿Qué enseñanzas importantes se encuentran? Asael primero, y luego hermana Carmelita, y luego Benito. Pues la unidad. ¿Puede decir más sobre eso? Pues que todo es uno y todo lleva un orden y que cada uno tiene una función. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano, Carmelita? Sí, pues aquí por ejemplo en el versículo 12 que dice que el cuerpo es uno. Pues el cuerpo pues nos lo representa Cristo en su iglesia, que es la cabeza Cristo, y pues todos los que conformamos la iglesia, o sea, somos miembros de la iglesia de Cristo. O sea, pues no sé, a lo mejor lo repetí varias veces, pero pues todos los miembros que formamos la iglesia, pues pertenecemos al cuerpo de Cristo. Así es. A ver, hermano Benito levantó la mano.
Perla. Pues que todos los miembros de la Iglesia de Cristo tenemos distinta función y que somos los necesarios los unos a los otros para poder caminar. Así es, cada uno es importante. ¿Alguien más levantó la mano acá? Algo así de que las partes conforman el todo para que funcione. Así es. Liz. Pues la parte de que todos nos preocupamos los unos por los otros, porque ¿quién no se preocupa de su propio cuerpo? Entonces todos pertenecemos a un mismo cuerpo, nos alegramos juntos y nos lamentamos juntos. ¿Sí, hermano, dice? Pues que habla de un solo cuerpo. Así es. No tiene muchos cuerpos. Así es importante. Si vemos, si nosotros creemos que cualquier denominación que se hable de la Biblia, de Cristo, es el cuerpo de Cristo, entonces imagínense ustedes una cabeza, pues un monstruo, una cabeza y con miles de cuerpos, porque son diferentes cuerpos. Si uno cree una cosa, una doctrina, otra, cada uno es un cuerpo. De hecho, en una denominación no se entiende con la otra. Si usted quiere juntar a Testigo de Jehová con mormones, pues no se va a juntar. Si quiere juntar Luz del Mundo con el luterano, no se va a juntar. O sea, se pueden juntar algunos que más o menos se identifican, pero no totalmente. Y el cuerpo dice aquí que son uno, ¿sí? Entonces, el concepto muy importante que quiero yo transmitir, que nos transmite la Biblia, es que así como Cristo dijo que iba a fundar una sola iglesia, el cuerpo es la iglesia del Señor, ¿sí? Y tiene un solo cuerpo, y que ese cuerpo funciona con todos sus miembros trabajando unidos entre sí. ¿Hermano Unice? Sí, no podemos considerar que todas las congregaciones sean parte, o sea, independientemente de cómo se llamen, que todos sean parte del cuerpo, porque entonces no seguirían a una sola cabeza, que es Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque cada una tiene enseñanzas que no van de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces no es Cristo quien está dirigiendo ese cuerpo. Así es. Dice aquí en Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza es Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo tiene un solo cuerpo, y ese cuerpo es dirigido por Cristo. Por eso dice cabeza, ¿verdad? Porque es dirigido por Cristo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Qué quería opinar alguien? ¿Sí, hermano Benito? Sí, yo he pensado que el cuerpo es como el tiempo, hermano, que no admite ninguna admisión más. El tiempo es exacto y no puedes agregarle. Sí. Entonces, en este pasaje que tenemos aquí, 1 Corintios, nos habla, fíjese bien, que se está hablando aquí de la iglesia a nivel mundial. La iglesia, un concepto muy importante, no está compuesta por congregaciones, está compuesta por cristianos, ¿sí? No está compuesta por congregaciones, sino por personas a nivel mundial. ¿Cuántas personas somos cristianos en el mundo? Pues no se sabe, porque solo Dios sabe, pero es su iglesia que está en todo el mundo, que son fieles a sus enseñanzas, ¿sí? Y cuando a mí me han preguntado, ¿y a cuál iglesia perteneces tú? Y les contesto, a la única iglesia de la que habla la Biblia. Y algunos que saben me han dicho, de la iglesia de Cristo. Sí, efectivamente, porque es de la única iglesia que habla la Biblia. En la Biblia no encontramos que hable de la iglesia luterana, bautista, metodista, anglicana, ¿cuál otras? Testigo de Jehová, mormones, la Fuente, católica,
el león de Judá, todo eso, en la casa del alfarero, o sea, no, solo habla de su iglesia, ¿verdad? Eso es muy importante, y es la iglesia como un cuerpo a nivel mundial. Entonces, por eso es que vienen hermanos de Guadalajara y nos identificamos y van a Tuxpan y todo, porque es la iglesia, ¿sí? Es la iglesia, aunque cada congregación es autónoma en cuanto a su organización como iglesia. Sí, a nivel mundial, la iglesia del Señor no tiene una organización. Las denominaciones sí tienen una organización a nivel mundial. Casi todas es piramidal, casi todas. ¿Sí? Hermana Petra. Sí, ahorita estamos en el grupo de las hermanas de Cristo, de discípulos que la de aquí de muchos. Es la misma. Es la misma, así es. Una sola iglesia. Hermana Guille. Sí, hermano, y aquí en el 22 que dice que antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Así es. A veces la gente que vemos más humildita, la más sencillita, son los más necesarios, son los que le dan vida. A veces la persona muy mayor que dice, pues yo qué puedo hacer, pues si esa es la que está orando, y así lo dice el apóstol Pablo, para que valoremos y que no hagamos acepción de personas, ¿sí? Que le demos valor a todos, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Tenemos ese concepto bíblico acerca de la iglesia, y también habla de la escritura de la iglesia como la esposa de Cristo. Pero, ¿cómo se vería Cristo con varias esposas? Pues no, ni que fuera musulmán, ¿sí? Dice la palabra que Cristo tiene una esposa, no tiene muchas esposas, que es Cristo. Vamos a ir ahí a Efesios 5, 21 al 27. Efesios 5, 21 al 27, lo voy a leer. No se me distraigan, ellos que hagan sus cosas de ayudar a hermano Olimpia. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí aprendemos también algunas cosas muy importantes sobre la iglesia, que lo compara con la relación matrimonial, o sea, la esposa, ¿verdad? La esposa de Cristo. Y tenemos aquí muy importante, dice, lo que dice, lo compara aquí con el matrimonio. Lo que enseña aquí Pablo, hoy políticamente es muy incorrecto. Porque en los tiempos de hoy, ¿qué mujer quiere estar sujeta a su marido? Y si yo lo estoy diciendo aquí y me lo están transmitiendo, probablemente algunos de nuestros oyentes que no son cristianos están diciendo, bueno, pues este está viviendo en la época medieval, o en qué época, como yo como mujer, como esposa, me voy a sujetar a mi marido, a este hombre. No me voy a sujetar, eso es de tiempos antiguos, no de ahora, pero en el cristianismo esto está totalmente vigente. Ese es el orden que Dios estableció. Y sé que políticamente es incorrecto estarlo aquí diciendo, y ya sé que si alguien pudiera me aventaba jitomates y cebollas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo les he dicho así a mujeres y me dicen eso, que ahorita dices que son bien machistas, ¿sí? Porque mi Pablo era machista, ¿por qué dice eso? O sea, me lo han dicho. Claro, entonces hay mujeres que nunca van a ser cristianas precisamente por eso. Dice que si yo soy cristiana me voy a tener que sujetar a este hombre.
pues es el que escogiste y con el que te casaste. Y sujetarla, obviamente, aquí mismo el apóstol Pablo lo dice, porque Pablo no es machista, porque no, a los maridos les dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y en el amar a vuestras mujeres quiere decir cuidarlas, protegerlas, serle fiel, atenderlas, o sea, todo lo que es lo que implica el amor. Dice, porque le dice: así como Cristo amó a la iglesia, amen a sus mujeres, y Cristo dio su vida por sí mismo. Así que dice, el marido de esa manera debe amar a su mujer. El marido debe estar dispuesto a dar su vida por su mujer, ¿sí? Si fuera dado el caso, primero la defiende a ella, aunque vaya en sacrificio su vida. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tan machista puede ser? Que está anteponiendo proteger a la mujer a una costa de la misma vida, si fuera el caso, si se requiriera. Entonces el hombre debe estar preocupado por su mujer. Si se enferma, tiene que estar preocupado por aliviarla, por atenderla, por ver sus necesidades, como Cristo ve a la iglesia. Y la mujer debe estar sujeta respetando la autoridad del marido. Y no quiere decir eso con que se haga una esclava. No es que por estar sujeta sea una esclava del marido. Nos pone el ejemplo de Cristo con la iglesia. La ama, la protege y dio su vida por ella. Y la cuida, pero la iglesia no la toma como su esclava, sino como su esposa. Tiene lugar privilegiado, y Cristo tiene una sola esposa. Cristo no tiene muchas esposas. Por eso esposa, su iglesia, ¿sí? La iglesia. Y para hacer de su iglesia, dijo el Señor Jesucristo que había que guardar sus mandamientos. Nosotros no podemos crear un credo, hermanos. No podemos ponernos aquí de acuerdo qué es lo que vamos a creer y de acuerdo a nuestra interpretación de la Biblia, ¿no? Aquí está ya escrito. Ya están los evangelios, ya están las 13 cartas de Pablo, ya están las cartas de Pedro, de Juan. Ahí está, y lo único que tenemos que decir a la Escritura, y no estar que vamos a hacer un acuerdo nosotros, vamos a hacer un concilio y a ver qué es lo que vamos a creer nosotros. No, para nada. Porque esto ya está demostrado que el ser humano se equivoca mucho, y en los credos ya no puedes discutir. El credo o lo aceptas o no lo aceptas. En cambio, un error que se enseñe sí se puede discutir, ¿sí? Si yo enseño un error, ustedes me lo pueden discutir. Te puede decir: a ver, hermano José Luis, a ver, aquí como dice la Biblia, aquí no está diciendo lo que usted enseña, no lo está diciendo. No es cierto lo que usted enseña. Entonces me lo pueden decir libremente, pero cuando hay un credo en una denominación, tú no lo puedes discutir. Discútele a un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que les diga que no está ya vigente el sábado. ¿Qué le ocurre a ese miembro? Pues va para afuera, ¿verdad? No le queda otra, ¿sí? Lo echan para afuera, no queda otra. Porque es de los principales mandamientos que ellos tienen, como que los identifican, y es de los que les enseñó, de los principales, la señora Elena G. de White. No lo que enseñó la Biblia, pero sí la señora Elena G. de White, ¿sí? Sería contradecirla a ella. ¿Alguien levantó la mano? Mana. Sí, eso era lo que yo iba a decir. Uno contesta según vaya de lo que está uno viviendo. Si en su matrimonio hay respeto, hay amor, hay cariño, pues no necesito saber proteger o defender en mi esposo. Claro. Nos llevamos de todo, estamos de acuerdo. Claro. Si no hay eso, pues sí, que me voy a dejar que me mande o que... Sí, y eso se entiende, miren, porque a hombres y mujeres, ¿a quién le gusta que lo manden? Hombres y mujeres. A nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta estar bajo la autoridad de otro? Ni a los niños, hasta los niños ya le reclaman a uno, ¿verdad? No quieren estar bajo la autoridad de los padres, los jóvenes no quieren estar bajo la autoridad de los padres. La mujer no quiere estar bajo la autoridad del marido, el marido no quiere estar bajo la autoridad del jefe ni de nadie. Eso es muy humano, pero espiritualmente hablando, modifica nuestra conducta, porque nosotros también hay cosas que enseña el Señor Jesucristo que a veces no nos gustan, y tenemos que aceptarlas si somos cristianos, aunque no nos gusten,
¿Sí? Si eso dice, pues tal vez no me guste a mí, pero pues tengo que, ¿por qué? Porque estoy sujeto, tengo que estar sujeto. ¿Sí, Eunice? Bueno, y es que el fundamento aquí es que estamos sujetos todos a Cristo. Primero somos hermanos, antes que ser esposos. Somos hermanos en Cristo. Así es. Entonces, ya cuando adquieres ese compromiso, pues tienes que trabajar con un hermano en Cristo de una forma muy estrecha, mucho más estrecha que con los demás hermanos. Entonces, empiezan a salir las diferencias entre el esposo y la esposa, pero no puede uno pasar de largo que estoy tratando con un hermano en Cristo o con una hermana en Cristo. Así es. Y muchos matrimonios están mixtos, que uno de los dos no es cristiano, ¿sí? Y la cosa se vuelve más difícil, ¿sí? Pero aún así, dice el apóstol Pablo, nos dice allá en la carta 1 Corintios capítulo 7, que cuando hay un matrimonio mixto, que el cristiano busque ser ejemplo y con su conducta convencer al que no es creyente, con su conducta. Y muchos hermanos y hermanas han convencido a su esposa o esposo con su conducta. Eso es muy importante, porque a veces se quiere convencer al cónyuge, mira aquí lo que dice la Biblia, y mira, y todo esto, y mira. Pero si la conducta del cónyuge no es la conducta cristiana, pues nunca lo va a convencer, ¿verdad? Es por eso que muchas veces el cónyuge no se convence, porque aunque le diga, mira cómo dice la Biblia, y mira aquí, pero su conducta no es la cristiana, pues el otro en realidad pues no le cree. ¿Sí, Perla, iba a decir? Hay un dicho que dice, predica, y si es necesario, háblale. Sí, claro, predica con el ejemplo, ¿verdad? Sí. Esa es parte muy importante, ¿verdad? La conducta. Entonces, lo que está diciendo aquí esencialmente enfocado al tema que llevamos es que Cristo tiene una sola esposa, tiene un solo cuerpo y tiene una sola iglesia, que esa iglesia la fundó Cristo. Ustedes cuando ven las denominaciones, ahí pueden ver en su página oficial en qué año inició esa denominación. Y lo dicen abiertamente, ¿eh? La Iglesia Adventista del Séptimo Día inició en la fecha tal y tal por la señora Elena G. de White, y con todo viene, ella tuvo revelaciones y ahí viene todo claramente, no hay truco porque lo están diciendo abiertamente. Pero cuando vamos a la Biblia no encontramos nunca a la señora Elena G. de White, y no encontramos nunca que inició la Iglesia Adventista el Señor Jesucristo. Y aunque ellos le quieren acomodar y decir, pues no hay nada de eso, lo que hay es la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. ¿Levantó la mano, hermano Benito? Es que, hermano, la palabra está escrita y está dada. Entonces uno lo que tiene que hacer es obediencia. Eso que usted dice, hay órdenes en la Biblia que no lo acepta uno, como por ejemplo amar a tu enemigo. Ok. Se nos hace muy difícil amar a aquel que te cacheteó sí, que te la debe. Pero tenemos que hacerlo, eso ya es traer a la obediencia de la palabra. Así es, es la sujeción a la bendita palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Sí, hay cosas que pueden no gustar. Por ejemplo, yo veo que especialmente las mujeres donde le batallan es en el vestir, de acuerdo a como manda la palabra. Y pues ahí es cómo me acomodo y buscarle por un lado y buscarle por el otro, de cómo poder brincar el mandamiento de cómo se debe vestir la mujer de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y pues buscarle por un lado y buscarle por el otro para poder brincar el mandamiento, ¿sí? Ahora, por ahí apareció un hermano por allá en Argentina, el cual está enseñando ahora que si un hombre adultera y después de adulterar se arrepiente y se casa con otra mujer, pues está bien ante Dios. Y si lo vuelve a hacer una segunda vez y se vuelve a adulterar con la segunda esposa,
y se divorcia y se arrepiente, se puede casar con una tercera esposa. Y si hace lo mismo, puede hacer con una cuarta y una quinta y una sexta y una séptima, y así hasta el infinito. ¿Sí? Eso está enseñando un hermano. O sea, ¿qué pasó ahí? Pues que ya no le gustó lo que manda el Señor Jesucristo, que tienes una esposa, que debe ser fiel a ella, y que la unión, lo que Dios juntó, Dios no lo separe el hombre. Que no, y que solo pone una excepción en caso de infidelidad del cónyuge, pero al cónyuge, al infiel, no le da la libertad, no hay autorización para que él se vuelva a casar. Este hermano está enseñando que sí, y está arrastrando a muchos para que crean que efectivamente, dicen, bueno, pues si quiero desbaratar mi matrimonio, pues es muy fácil, nomás adultero, mi esposa se enoja, me pide el divorcio, nos divorciamos, y yo ahora me caso con mi secretaria joven que tengo ahí por un lado, y vuelvo a la iglesia y vuelvo a predicar inclusive, y vuelvo a enseñar y vuelvo a ser el maestro, y luego me enfado de esa, pues para desbaratar el matrimonio, pues nomás adultero, ella se divorcia, nos divorciamos, y todo eso es las corrupciones que entran, ¿sí? Pero lo que enseñó el Señor Jesús, ¿por qué? Porque no le gustó, ni a los mismos apóstoles les gustó. Cuando el Señor Jesucristo enseñó sobre el matrimonio, le dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Y qué dijeron los discípulos, los apóstoles? Si esa es la condición del hombre, dijo, pues más conviene no casarse, porque ellos estaban divorciando por cualquier causa. En ese entonces, en el pueblo judío, hablan los historiadores que de acuerdo a la enseñanza de alguno de los rabinos, había dos escuelas, uno que decía que solamente en caso de fornicación se podían divorciar, y otro que por cualquier causa. Y el que decía que cualquier causa incluía hasta si se le quemó la sopa a la mujer. Que si se le quemaba la sopa, pues con eso era motivo suficiente para repudiarla, por cualquier causa. Imagínense, ¿sí? Entonces, enseñanzas de ese tipo, que desvían totalmente de la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque no agrada. Cristo enseña, ama a tu esposa, y hay gente que se le revuelve el estómago. ¿Cómo voy a amar a esta mujer si no la aguanto? ¿Sí? O a la mujer que debe amar a su marido, a su marido, ¿cómo lo voy a amar a este hombre si nomás lo veo y se me revuelve el estómago? Eso ocurre, ¿sí? Eso ocurre. Entonces, la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo es que Cristo ama a su iglesia, la ve como la esposa, y seguimos nosotros, que Cristo tiene una sola iglesia, un cuerpo, una esposa. Son las enseñanzas bíblicas. ¿Pero qué dicen las denominaciones? Todas las iglesias son reconocidas por Dios. Eso dicen las denominaciones. Así una enseñe que hay que guardar el sábado, y otra enseñe que es pecado de las transfusiones sanguíneas, y otra enseñe sobre el diezmo del Antiguo Testamento, y otra enseñe el culto a las imágenes, y todas son aprobadas por Dios. Eso enseña el mundo, pero no enseña eso la Biblia, no enseñó eso el Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, pues vamos a dejar por ahí. Me extraña que todavía no hayan llegado los niños, Pues vamos a ir a entonar un himno a nuestro hermano Asael, y hoy le toca la predicación, ¿verdad? Muy bien. Vamos a un himno y hace la oración, hermano, y después de eso tenemos 10 minutos de receso.